gracias a todos, gracias, estimado Mario Escobedo, estimado José, Carmelo y estimado Saúl Guzmán. A los tres, gracias a todos los miembros de la academia, gracias a los invitados que nos honran con su presencia, que nos distinguen con su participación. No me queda más que agradecer atentamente la participación, el tiempo que nos dispensan. Gracias, bienvenidos. Esperando que todos estén bien y que todos nos estemos cuidando, ¿no? Daniel Basurto, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Arnoldo Fimbres, presidente de AMIA, capítulo Baja California. José Carmelo Zavala, subsecretario de Desarrollo Ambiental de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Gobierno del Estado de Baja California. La expansión y diversificación de actividades productivas, aunado a la antropización del medio natural, la falta de estrategias de planeación y manejo, así como el desconocimiento del valor ecológico y socioeconómico de los ecosistemas, han inducido graves problemas de contaminación e impacto ambiental y la pérdida de valiosos recursos naturales y económicos en todo el mundo. Esta situación ha determinado la necesidad de incorporar la variable ambiental y los criterios ecológicos dentro de las políticas orientadas hacia la planificación y el desarrollo sustentable de las actividades humanas, con el fin de hacer compatibles la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales con el desarrollo social y económico. El desarrollo económico sustentable implica que las actividades productivas deban balancear o equilibrar la generación de riqueza con el aprovechamiento de los recursos, suelo, agua, aire, flora y fauna, y mantener la calidad de vida de los habitantes del Estado. El impacto ambiental de una actividad natural o antropogénica es la modificación del ambiente y es por ello por lo que la evaluación de los impactos ambientales de las actividades productivas se orienta a identificar cuáles impactos son negativos y cuáles positivos que pueden ser provocados al operar una actividad productiva y aplicar criterios técnicos de control para evitarlos, mitigarlos o corregirlos si es que se generan. La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, tiene como premisa que para promover y autorizar nuevas actividades productivas y verificar la operación adecuada de las existentes, trabaja para lo siguiente: prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo, como consecuencia de obras y actividades reguladas en materia de impacto y riesgo ambiental por el Estado. Preservar y prevenir el deterioro ambiental de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y vigilar el cumplimiento del deber que tiene toda persona de proteger el ambiente. Asegurar que el aprovechamiento de los recursos naturales sea sustentable y que no implique un decremento en la calidad de vida de la población. En este orden de ideas es que este tipo de eventos de trabajo conjunto entre autoridades y organismos técnicos como la Academia Mexicana de Impacto Ambiental es importante para fortalecer las capacidades técnicas para evaluar, resolver y autorizar actividades productivas que mantengan un desarrollo económicamente viable, ecológicamente factible y socialmente aceptable. Muchísimas gracias y buen día. Gracias. De cualquier forma, estoy muy agradecido con Daniel Basurto y con Arnoldo por la invitación a la oportunidad de platicar y discutir con gente, con expertos, para no dejarlo regatearles el mérito que tienen todos ustedes. Y lo primero que diría de lo que estamos viviendo en Baja California es que en un principio la iniciativa de consolidar 4 secretarías en una nos pareció realmente algo muy atrevido en la intención de Mario Escobedo y del mismo gobernador Jaime Bonilla. Hoy quiero decir que a 8 meses, casi 9 meses de que arrancamos este gobierno, aún con la pausa
de los 4 que nos tiene el virus medio acuartelados, pero que no hemos hecho suficiente como para pausarnos totalmente. Creo que me parece que el ejercicio de esta Secretaría de Economía Sustentable y Turismo realmente resulta muy valioso para incentivar, para practicar el trabajo transversal que debe existir en todas las dependencias de gobierno, diría yo, en la sociedad misma y en todos los planos de gobierno estatal y municipal. Eso nos hace que este ejercicio de retroalimentación con ustedes resulte cada vez más importante. Y quisiera acercarme un poco al tema del impacto ambiental y no dejarlo solo en la reserva del mismo documento que se me llama Manifiesto de Impacto Ambiental, sino ir más allá del trabajo que hacen los consultores, en todo caso, en Baja California, en el país. Resulta obvio que como nativo de Baja California y toda la vida profesional acá, pues conozco más el trabajo y las regulaciones en Baja California que las nacionales. Realmente tengo una memoria temprana, pero conocí los años mozos de Daniel Basurto hace, pues yo creo que a principios de los 90 o por allá más o menos, como un abogado también bastante duro. En el tema ambiental, en el tema de manifiesto de impacto ambiental, quiero decir que este instrumento de prevención de la contaminación ha sido de manera directa, diría, subutilizado. Realmente nos encontramos proyectos que hacen el manifiesto de impacto ambiental pues a toro pasado, ¿no? Y también diría, y lo registren ustedes como academia, una de las cosas que no hemos hecho bien es, por ejemplo, el seguimiento de las condicionantes de todos los proyectos que se aprueban bajo una serie de condicionantes que luego, con mucha dificultad de la autoridad ambiental de cualquier orden de gobierno, da seguimiento. Creo que este es un papel también importante donde los consultores en Baja California se llaman auditores ambientales externos, conforme a la ley estatal, pero tienen otras figuras en el resto del país. Me parece que en las condicionantes de los proyectos deberían los consultores jugar un papel mucho más importante. También creo que ustedes conocen, en la frontera ha sido una tarea pendiente no resuelta, los impactos ambientales binacionales. A pesar de la permanente y ya histórica consulta en la frontera de las agencias ambientales de los dos países para muchos proyectos en frontera ahora 2025, pero desde los acuerdos de la paz, Reagan-La Madrid, ha sido una colaboración permanente. Aún así no hemos superado el tema del impacto ambiental binacional. Es una tarea pendiente. Otra tarea pendiente, diría, es en esta dependencia y seguro en otras, tenemos por la ley de corte administrativo diría, unifila. Y necesitamos, creo, que parte de las revisiones que ahora hacemos acá, una línea en Baja California, lo entenderán mejor que el resto del país, pero una línea Sentry. Hay proyectos que requieren una dictaminación, un resolutivo más rápido por sus compromisos hasta financieros o bancarios, etcétera, que cualquier otro proyecto. Y tenemos una sola unifila. Y lo pongo como ejemplo para apoyarlo, nada más en argumentación. Es como en el registro civil. Va uno por un acta de nacimiento y si lo ocupas para el mismo día, pues te cuesta 500 pesos. Y en tiempo normal, pues podrá ser 100 pesos 1 o 2 semanas, ¿no? Creo que esta es una de las innovaciones que podríamos hacer y que hemos encontrado aquí. Seguro, ustedes han sufrido como promoventes, como consultores, y me queda muy claro, en los pocos meses que tenemos en este lado de la fuerza, la actualización de las regulaciones ambientales, especialmente en impacto ambiental. Nuestra legislación y la reglamentación ha envejecido muy rápidamente, como otras cosas. Hoy es obvio y evidente por el virus, pero diría de manera de chiste, de caricatura, que este capítulo, por ejemplo, de la guía de manifestación de impacto ambiental, donde flora y fauna, que es un capítulo que hay que poner siempre, y resulta de proyectos que están en la mancha urbana, aparece hasta obvio. Y eso, obvio, evidente que es ocioso ese capítulo en algunos proyectos. También diría
que aunado en Baja California a lo que lo van a platicar seguro a Saúl Guzmán más adelante y hasta Adrián Valdés tal vez si nos ayuda también en la presentación, pero en la legislación de Baja California inicialmente los consultores era una figura obligada para poder requisitar los documentos. Eso se quedó en el camino y ya no es así. Y me temo que ahí ha existido ahora una baja, perdón por la expresión, seguro no todos, pero una baja calidad en la documentación que se ingresan a la dependencia. Con tristeza digo que nos encontramos documentos de proyectos de impacto ambiental que le ponen un copy, pues, ¿qué diría? Pues triste, decepcionante por la calidad profesional de que algunos, pues ahora ponerle muy fácil se puede ir como un error hasta de impresión, pero realmente creo que en este caso de la calidad de la información que la dependencia necesita para que ingrese y sea más fácil dictaminarlo o sacar los resolutivos, los colegios, las asociaciones profesionistas como esta y hasta el Colegio de Autores Ambientales, desde luego en Baja California, tienen un papel que jugar para mejorar la calidad del trabajo de sus asociados y entonces esto resulte mucho más factible para la dictaminación y para los resolutivos, para la tramitología, digamos, ¿no? Creo que es una tarea. Finalmente, y para dejarle la palabra y entren a los temas con seriedad, de manera técnica, con Saúl Guzmán, quiero decirles que en Baja California estamos trabajando, tenemos un borrador más o menos decente, ya en proceso de una ley de economía circular. Y con esta ley de economía circular, que más que una ley ambiental, queremos que sea una ley de gestión de recursos y de que ciertamente con un énfasis tal vez en los residuos, porque los tenemos a la mano ya, pero realmente en estos conceptos retomados de hace ya algunos años de economía circular, me parece valioso, pero para el caso de los consultores diría que es una nueva área de oportunidad de desempeño y esperamos que tengan ese texto, nos retroalimenten, pero además se preparen con seminarios y cursos y talleres y capacitación, etcétera, para que la implementación de esta ley sea de la manera más rápida y factible. Somos un gobierno de 24 meses y ya estamos en el mes 9 y vamos a estar y estamos haciendo cosas que en periodos normales resultarían atrevidas y en este caso pues resultan mucho más valiosa la participación social de grupos organizados como el de ustedes y entonces en ese sentido esperamos que nos ayuden en la implementación de la ley de economía circular. No estamos descubriendo el hilo negro en este caso, estamos tratando de alinearla con el proyecto que anda por ahí en el Senado y con algunos conceptos que retomamos de la ley de economía circular de Quintana Roo que ya existe y entonces en ese camino estamos. Creo que en los próximos meses podremos arrancar su implementación y nos gustaría mucho el trabajo colaborativo de ustedes. Con eso cierro mi participación para dejarle a Saúl Guzmán que aborde. Saúl Guzmán es un director reciclado. Se quedó de la administración pasada aquí porque también es una gente que tiene muchos años en este trabajo y ahora carga la consolidación de las direcciones, tiene la de impacto y la de gestión ambiental. Por eso, seguro podrá recurrir también al apoyo de Adrián Valdés en esta presentación que sigue y que ellos prepararon para ustedes. Muchas gracias. Bien, mientras se comparte la pantalla, quisiera comentar adicional a lo que estuvo comentando el subsecretario, que una de las expectativas en este campo de la evaluación del impacto ambiental al interior de esta secretaría y subsecretaría tienen que ver con que nos encontramos que la forma en que se han estado haciendo las cosas no ha sido del todo funcional, identificando sobre todo que la cuestión de recursos humanos y financieros pues no es lo más deseable para esta época y también que eso nos hace reflexionar hacia adentro en que debemos hacer una
reingeniería, un replanteamiento de la forma de hacerlo y quisiéramos llegar a más. Sin embargo, creo que es indispensable primero dar una solución adecuada para los promoventes. Sí, perdón. Y en este tenor hay varias cuestiones. Una tiene que ver con este asunto que comentaba de la disponibilidad de recursos humanos, recursos presupuestarios, contra número de proyectos y contra calidad de la información de proyectos. Otra tiene que ver con este asunto de cuál es la normatividad que tenemos, la variedad, diversidad y yo diría en algunos casos hasta antojo de uso de metodologías para hacer las evaluaciones de impacto de proyecto. Y aquí creo que se abre un área de oportunidad interesante. No tenemos normado la cuestión de metodologías de la evaluación del impacto a nivel estatal y tampoco se han estandarizado. Hay que reconocer que en toda esta época que se ha vivido no se han estandarizado metodologías que ayuden a diferenciar cómo evaluar un proyecto con diferencia a otro. Lo que realmente hemos estado viviendo es que todos los proyectos se evalúan de la misma forma, casi todos los proyectos, la mayoría llegan con la misma metodología, independientemente de que sea pequeño, mediano, grande, y por consecuencia, pues más o menos todas las resoluciones salen como en el mismo tenor. Y como mencionaba brevemente el subsecretario, creo que el meollo del asunto está en mejorar todo este procedimiento, pero además ponerle atención a la parte final, al objeto de la regulación de los impactos ambientales. Es decir, si no logramos identificar quién cumple y quién no cumple, si no hemos logrado identificar los impactos acumulativos, entonces realmente no estamos logrando el propósito y nos estamos volviendo unos meros dictadores. Tanto las empresas, los consultores ambientales y la misma autoridad hemos estado cayendo, creo, en este contexto de solamente evaluar, autorizar, condicionar y no, perdón, y no desarrollar capacidades suficientes para poder saber si realmente estamos logrando el objetivo. Además, darle fortaleza en esta idea de los impactos acumulativos, darle fortaleza al ordenamiento ecológico, al ordenamiento territorial y no autorizar o no presionar para que se autoricen proyectos en cualquier lugar, de cualquier tipo y de cualquier magnitud, ¿no? Entonces, hay una serie de oportunidades que sí pueden lograr hacer cambios significativos. Y ahorita en lo que estamos es en el rediseño del procedimiento y tratar de ir hacia la búsqueda de mejoras en la cuestión de la tramitología en materia de impacto ambiental. Entonces, pues vamos a ver si tenemos resultados rápidos. En esta época de pandemia nos hizo reflexionar un poco, nos dio espacio para reflexionar un poco más rápido qué hacer y esperemos que esto nos dé resultados y que antes de que finalice el año ya tengamos un panorama distinto, tengamos un esquema diferente y que el siguiente año sea más bien de trabajo y de recuperación de lo que no se ha logrado alcanzar. Y aprovecho para comentar que aunque es un tiempo corto para hacer este diálogo, esta conversación, teníamos casi el interés y casi así lo entendimos al inicio de parte de Arnoldo, de que ya esto fuera más un trabajo de intercambio de capacidades, de intercambios técnicos de
cuál es el estado del arte de la evaluación del impacto ambiental, confesar y decir cómo lo estamos haciendo, identificar áreas de oportunidad. Ya tenemos hecho algo así como un FODA muy preliminar, pero creo que hay muchas áreas de oportunidad y esto, sin duda, como mencionaba el secretario Mario Escobedo, debe darnos áreas de oportunidad para que la promoción de las actividades económicas sean viables, pero que sean viables cuando también sea factible que el ambiente no pague esas consecuencias y menos aún que la sociedad o el beneficio social real que tenga un proyecto, pues que sea lo más sustentable posible, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se abren áreas de oportunidad. Nos gustaría que en un evento próximo pudiéramos desarrollar un esquema de análisis de capacidades y posibilidad de hacer trabajos más a fondo, incluso identificar qué podemos modificar pronto, porque hay que reconocer que incluso muchos de los consultores ambientales trabajaron incluso para la Dirección General de Ecología en su momento, para esta secretaría que acaba de terminar, y algunos todavía colaboran con nosotros en esta subsecretaría. Y entonces yo creo que hay una gran cantidad, una gran capacidad de desarrollo humano en materia profesional. Tenemos buena formación en Baja California profesionalmente hablando. Hay mucha experiencia, hay mucho conocimiento, y yo creo que una línea de trabajo que sería muy recomendable sería la cuestión de afinar metodologías, lograr llegar quizá a establecer un sistema MRV, monitoreo, verificación y reporte, y pues empezar a trabajar en cosas más interesantes. Si pudiéramos empezar con el diagnóstico para rápidamente, no sé si puede quedar, y esto lo dejamos para cerrar la plática. Y yo espero que el Internet nos esté dando todavía buenas posibilidades de escucharnos, ¿no? Y en esta primer parte de diagnóstico, lo que queremos comentarles o platicarles es, al inicio de la administración, por supuesto, su servidor, que ya estaba en el gobierno, pero que estaba en el área de gestión, pues tuve que involucrarme y dedicarme también a esta parte. Adrián Valdés me apoya mucho en esta parte de coordinación de la cuestión de las evaluaciones y demás, y por eso tenemos este tema que queremos compartirles para darnos como un esquema general de cómo estamos trabajando. Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. A lo mejor no lo van a ver claramente, pero la estructura con la que se ha contado en la secretaría y ahora subsecretaría es que para el número de proyectos, con el personal que tenemos y la diversidad de actividades que se dan desde la recepción de los proyectos, la evaluación y la resolución y la notificación formal, el personal es insuficiente. Entonces, lo que pasó es que nos hizo voltear inmediatamente a visualizar que con el personal, ya que no teníamos ninguna promesa de aumento de presupuesto, sino al contrario, tuvimos que voltear a ver cómo podríamos hacer mejoras al interior. Y este es un esquema de cómo está conformado el grupo de trabajo. Adelante. No voy a entrar en los detalles para no complicarnos la vida. El proceso tiene como 3 etapas principales.
la primera parte es el ingreso de los trámites, la segunda es la evaluación y la última es la resolución y notificación. Cabe señalar aquí que yo espero al último hacer algunos comentarios, o dejo a manera de pregunta, pero en la parte inicial, ahorita lo que traemos como propuestas en esta revisión o reingeniería o reformulación del procedimiento es que el tipo de proyectos que ingresen completos, de buena calidad y que ingresen bien. Tenemos problemas, hemos estado arrastrando problemas de proyectos que ingresan incompletos. Una cosa es incompletos y otra cosa es la calidad de la información. Pero al ingresar un proyecto incompleto, nos genera hacer todo este recorrido por toda la ruta de la subsecretaría y eso nos hace perder muchísimo tiempo a todos, sobre todo al empresario, porque a nosotros legalmente implica que al no estar completo necesitamos completarlo, pero al elevar la calidad de la información y no ser suficiente, nos implica también querer y no podemos solicitar más que una vez la información que se requiere. Entonces, si no tenemos mucho tiempo y mucha habilidad y capacidad, nos podemos perder aquí y por lo menos entre elaborar el requerimiento, notificarlo y que la empresa se dé cuenta y regrese, ahí perdimos ya de 1, 2, 3 y hasta 4 meses. Y es una inconformidad para el empresario, muy entendible, pero al fin de cuentas ya ingresados los trámites, a nosotros lo que nos implica es que hay que seguir un procedimiento legal, etcétera. Adelante, por favor. Al final comento otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en esta época? Que en realidad lo que hemos estado viendo es que por ley, que es vemos otra área de oportunidad. Por ley, nosotros tenemos 45 días para responder. Sin embargo, ahí surge una variedad de cosas y oportunidades. No es lo mismo evaluar un informe preventivo que un impacto ambiental de una actividad sencilla, que una actividad compleja, y no tenemos tampoco un andamiaje que nos ayude a diferenciarlos. Y entonces, tanto los informes preventivos, los impactos ambientales, los estudios de riesgo y los escritos, que por ahí vamos a ver un dato muy interesante de escritos, prácticamente entran a la misma banda de trabajo de la evaluación del impacto ambiental. Esto nos hace que el proceso no sea tan eficiente. Adelante, por favor. Y luego lo que empezamos a identificar es que en realidad tenemos fortalezas porque tenemos personal profesional, capacitado, con experiencia, etcétera, etcétera. Y aunque hay multidisciplinaridad, no necesariamente da tiempo o da forma para hacer equipos de trabajo. Sin embargo, también identifica muchas debilidades. Por ejemplo, de que todo se trabaja de manera igual, todo se maneja al mismo ritmo. Entonces, ocupamos diferenciar primero que los proyectos son diferentes, que todos requieren una atención diferenciada. Y entonces, uno de los aspectos que identificamos es que tenemos buenos indicadores al respecto, ¿no? También el proceso se vuelve ineficiente porque, al fin de cuentas, el personal, en muchos de los casos, ante esta calidad de información, el personal técnico especializado en muchas ocasiones está en ventanilla atendiendo dudas, aclaraciones, recomendando qué hacer, cuando debería estar evaluando. Al final del proceso, en muchos de los casos, también está haciendo trabajo administrativo ya de las resoluciones, cuando debería estarse dedicando solamente a la evaluación. Y por supuesto que esto no nos permite tener una buena numerología para hacer la diferenciación
de dónde está lo urgente y lo importante. Y aparte, también hemos identificado que al no tener indicadores, aunque tengamos procedimientos, no hemos identificado buenos instrumentos para el seguimiento. Por eso mencionaba hace rato que en este ámbito de colaboración sería muy interesante poder desarrollar un esquema de monitoreo, verificación y reporte, ¿no? La información en esta ruta de como de banda unilínea o de una sola dirección, mejor diría, tiene que ver que ingresan los trámites, se evalúan, se requiere, se replantea, se resuelve, se notifica y ya no hay un buen seguimiento ni de las condicionantes, ni mucho menos de los impactos acumulativos o aglomerados o regionales, etcétera, etcétera. Y entonces, pues los instrumentos que tenemos, tanto normativos como de operación, sobre todo en el área de inspección y vigilancia, pues no nos permiten primero medir si estamos logrando el objetivo y mucho menos estar alcanzando metas establecidas, que eso es la prioridad de la política ambiental. Entonces, por lo tanto, necesitamos identificar cuáles son los procesos clave que nos pueda estar dando información útil, relevante y que por lo menos nos haga reflexionar y replantear la política ambiental. Hoy por hoy podríamos decir que no se ha trabajado una actualización del reglamento en materia de impacto, pero no tendríamos el elemento duro, fuerte, como para decir dónde tenemos que replantear. Y aquí entonces tanto el ordenamiento ecológico como el territorial pues se van volviendo como que no nos ayudan significativamente más que para regular. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos proponiendo es hacer un rediseño. Primero, el rediseño en el procedimiento. Segundo, el rediseño en el equipo de trabajo. Vamos a entender que no todos somos para hacer todo y que además eso no nos da buenos resultados y estamos al ratito en la siguiente presentación les comentamos algo al respecto, pero estamos planteando tareas más específicas para lograr resultados significativos. Lo que estamos pensando, por un lado, es que una metodología más centrada en los resultados, ya sea con este esquema de análisis, diseño, evaluación e implementación, aunque está centrado en la zona, nosotros lo que estamos pensando es en que alrededor debemos hacer buen trabajo para dar buen resultado al de afuera, al que llega a pedir el servicio, ¿no? Podemos tener muchas ventajas de aplicar esta metodología, pero hasta aquí todavía no estamos viendo la metodología de trabajo interno. Estamos viendo el modelo de trabajo para hacerlo más eficiente. Y el primer aspecto que creemos que nos puede dar hasta un 10, 15 o 20% de la eficiencia es tener claridad de qué es lo que se debe revisar en ventanilla de trámites para que el proyecto sea calificable y evaluable y resuelto. Hoy por hoy, la estadística que tenemos es que la mayor parte del trabajo que hacemos es estar regresando solicitudes de información, pidiendo complementariedad, etcétera, etcétera. Y esa es una de las razones también que tiene que ver con el rezago. No es que nuestro personal sea malo. Lo que pasa es que tampoco es bueno porque se está dedicando a muchas cosas y no está centrado en lo importante. Y el primer filtro es tener un buen checklist que nos diga que el proyecto viene completo y que se vaya directamente al área de trámites. Queremos también con esto eliminar esta cuestión
de que tanto nuestros evaluadores técnicos profesionales se dediquen a dar asesorías, resolver dudas, estar atendiendo al personal en ventanilla, a que solamente se dediquen a la evaluación y que entonces, bajo esta premisa de tener lineamientos claros, los promoventes o las empresas tengan también claridad qué es lo que deben ingresar y hay una mejora de doble sentido, ¿no? En ambas partes. Adelante. Hay una parte también crítica que esto a lo mejor lo dejamos para después, pero la cuestión de cómo documentar todos los trámites nos ha generado un problema y tiene mucho que ver con el esquema de que no hemos, perdón, no sé si se está compartiendo la pantalla. Perdón, ya me estaba adelantando yo por la vista que teníamos. Entonces, aparte del primer filtro, que es el checklist, lo que estamos tratando de hacer es que muchas de las partes previas, ya sea el formato, el instructivo, el recibo, el método de ingresar el trámite, esté totalmente disponible para que el promovente no tenga que estar yendo a la oficina a preguntar, a sacar la copia del formato, a ver si lo llenó, a por un prerrecibo, para ir al pago, para después regresar. La idea es que en primer término haya un checklist que diga qué es lo que se requiere, que esta información esté en línea, esté accesible y cuando no esté accesible, que vía teléfono, vía correo se lo podamos hacer llegar al promovente. Un pendiente que tenemos y que quisiéramos hacerlo, pero que no podemos hasta que no se legalice o no se haga jurídicamente válido, es la cuestión de los trámites vía electrónica. Por cuestión de la cuestión de las leyes, aún no podemos ni recibir el trámite totalmente de manera electrónica, ni lo podemos notificar totalmente de manera electrónica. Esto genera muchos problemas. Tenemos una numerología ahí muy interesante, que aun cuando ya terminados los trámites, la notificación se vuelve un problema y se vuelve un problema porque lleva mucho tiempo de notificarse y al promovente le sigue ocasionando problemas en la cuestión del tiempo de respuesta. Adelante, por favor. Y esto va de la mano con una propuesta de que empecemos a trabajar en un modelo de digitalización de archivos que no es meramente la parte del trámite, pero que tiene que ver sobre todo con la parte final de los trámites, porque a la hora de ponerlos a disposición del público en transparencia, tiene que estar totalmente digitalizado. Y por otro lado, lo que quisiéramos es evitar hasta donde sea posible la cuestión de estar recibiendo toneladas de documentos que al fin de cuentas no tienen utilidad pues ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Entonces estamos consumiendo, si somos la autoridad ambiental y estamos consumiendo gran cantidad de recursos en papel, en ida y vuelta de documentos, oficios, ocupamos trabajar rápidamente en un esquema que nos haga cambiar el modelo, ¿no? En todos los casos. Y desde este enfoque, pues lo que queremos es, desde el modelo de planeación estratégica, primero tener indicadores claros, hacer una revisión al interior de cómo estamos trabajando, ya vamos en una primera fase. Esto nos debe dar pie a que ingresen más trámites completos, nos den más tiempo para resolverlos y por otro lado, que en este tenor desempeñemos mejor trabajo de mejor calidad en la evaluación para darle más certidumbre a los promoventes. Adelante. Esto nos debería ayudar a tener un contexto más claro de hacia dónde debemos ir. Es decir, yo creo que ya por la situación del Estado, por un lado, un privilegio en las partes serranas o de montañas sobre los recursos naturales que tenemos,
y una concentración excesiva de actividades productivas, en muchos casos de alto grado de contaminación, muy concentradas, con muchos impactos ambientales sobre los ecosistemas, sobre la salud. Entonces, ocupamos hacer un enlace muy claro entre nuestros ordenamientos ambientales y los impactos que se están teniendo para privilegiar que las autorizaciones nuevas se hagan realmente en lugares donde no se exacerbe el riesgo al ambiente y a la salud. Entonces, aquí estamos hablando de privilegiar el mecanismo de la evaluación del impacto ambiental, relacionarlos más con la causa-efecto e identificar zonificaciones prioritarias para las potenciales evaluaciones posteriores. Adelante. Y aquí va algo de lo que ya comenté previamente. Entonces, a nosotros también, aunque nuestro personal es profesional, nos interesa mucho la actualización, el diseño de nuevas metodologías, nuevas formas de trabajo que nos ayuden a mejorar el proceso interno y dar mejores resultados, pero mejores resultados en un contexto amplio, es decir, que no solamente mejoremos en dar respuesta más rápida, sino que las respuestas tengan sentido de mejora del ambiente en el largo plazo. Y aquí estamos hablando pues de algunas cuestiones internas que vamos a dejarlos para la siguiente presentación. Adelante, por favor. Aquí vamos a mostrar un cronograma de trabajo, que eso ya no tiene que ver mucho con ustedes, a menos que nos quieran ayudar gratuitamente, pues totalmente de acuerdo en que nos apoyen, pero veremos qué sigue. Entonces, hasta aquí es un primer planteamiento del diagnóstico que hicimos al inicio y en lo que estamos trabajando. Nos vamos a cambiar de presentación para hablar de lo que estamos haciendo a manera de planteamiento de cómo queremos enfrentar esta situación de la que estamos hablando. Y luego de eso ya, si me permiten, pues entramos a la cuestión de diálogo, ¿no? Preguntas y respuestas. Y esta presentación tiene que ver con este esquema que estamos visualizando de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, de dónde estamos buscando manos para y el camino también estar trabajando en el replanteamiento de la estrategia o en el replanteamiento de acciones que realmente nos lleven a mejorar el desempeño de la evaluación del impacto ambiental. Y vuelvo a insistir aquí que es clave que la parte de enfrente, la academia, y qué bueno que estamos aquí con la Academia Mexicana del área, y entonces hay muchas áreas de oportunidad, pero no lo podemos hacer si no lo dialogamos, lo discutimos, y ahorita nosotros hemos trabajado muy aprisa, con los pocos recursos que tenemos, con todo el interés de mejorar las cosas, pero hay muchas tareas, ¿no? La verdad es que no hay mucho tiempo para todo, ¿no? Y comentar en primera instancia que el planteamiento, aunque se ha platicado mucho o se ha discutido mucho y se ha ofrecido mucho, pues estamos hablando, si ustedes recuerdan, desde los 80s, los 90s, que tuvo mucho auge esta conceptualización del desarrollo sustentable, que es muy interesante en el discurso, pero que la cuestión de hacerlo concreto en la realidad no es algo tan sencillo, ¿no? Sobre todo porque es un asunto que tiene que ver con lo complejo, que tiene que ver la relación entre las partes, los esfuerzos combinados, las interacciones entre una cosa y la otra, y sobre todo que una acción de una parte
en muchos de los casos se ve como aislada y no se puede conceptualizar así. Todo está relacionado, todo está imbricado y todo tiene consecuencias. Y aquí se vuelve importante hacer la relación. Avanzamos, lo primero que es tratar de irnos u orientarnos hacia una visión del desarrollo sustentable, perdón, y reconocer que la sostenibilidad, en algunos otros casos la sustentabilidad, es algo complejo, holístico, no se puede ver por partes, no se puede ver aislado, rebasa la cuestión de la linearidad y tiene que ver con lo transversal, con todas las áreas y con todos los actores y gestores. Y entonces esta visión, si no es fácil comprenderla, por lo menos sí nos da un horizonte aspiracional de hacia dónde vamos y nos permite que sea una herramienta de trabajo. Adelante, por favor, con la presentación. Gracias, Adrián. Entonces, esta visión hay que ver con eso. La sostenibilidad o sustentabilidad es un asunto complejo, interrelacionado, y si nuestro privilegio es conservar y preservar los recursos naturales, entonces no puede ser a costa ni del crecimiento económico ni del deterioro ambiental. Y nuestra premisa es que haya un balance, que todos caminemos juntos en una idea de avanzar en ese camino de sostenibilidad. La sostenibilidad no es solamente sostener el estado de las cosas, es una visión de futuro y es un compromiso de largo alcance. Por eso la definición del 87 del desarrollo sustentable tenía que ver con eso, con no deteriorar las condiciones actuales con el menoscabo de lo que viene para las generaciones futuras, ¿no? Adelante, por favor. Y en este contexto es que esta subsecretaría lo que está promoviendo es enfocarse en los resultados, que esas acciones que las empresas, los promoventes, inician como una intención de realizar actividades productivas, pues que tengan realmente una consecuencia donde haya un real beneficio social, donde no se deteriore el ambiente. Y aquí tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Hay evidencia de cómo la salud pública se ha estado deteriorando, sobre todo en estos últimos 20 años, particularmente en las zonas urbanas. Aunque se habla mucho de bienestar económico, se habla mucho de buen ingreso, etcétera, etcétera, la verdad es que cuando la gente realmente va a ver su bolsillo y su forma de vida, pareciera que no es real. Y entonces empieza también a ser cuestionable este modelo de desarrollo económico, es decir, ¿quién está llevándose ganancia y quién está pagando por esta calidad de vida? Y entonces aquí vuelve explicado que lo que estamos haciendo logre proteger y conservar los recursos naturales para lograr el beneficio social. Y entre las áreas principales que tenemos ahora, de haber tenido 6 direcciones y ahora son 3, bueno, pues la primera, que es la de planeación, política ambiental y cambio climático, que ya nos aceptaron que el cambio climático sea parte de la política ambiental, pues es la encargada de dirigir de alguna manera el barco. La de recursos naturales tiene que ver con esta disponibilidad todavía valiosa de recursos y que se están deteriorando, pero que ocupamos conservarlos. Y parte más de control, de regulación directa, de aplicación de la normativa, pues tiene que ser con esta dirección que regula y controla las actividades productivas. Claramente tenemos muy definido el ámbito de competencia estatal y las que están. Aquí no lo vamos a leer todo para no enfadarlos, pero nuestro trabajo está enfocado en todo el área de impacto ambiental, regular las actividades productivas y que éstas, en la medida de lo posible, sean sostenibles. Por otro lado, se complementa con la gestión ambiental que tiene que ver
con la regulación directa posterior a la evaluación del impacto ambiental, y luego programas como satélite, programas complementarios que tienen que ver con la parte más urgente. Uno es la calidad del aire, que en donde hemos estado metidos por muchos años y todavía falta tarea por hacer, es el monitoreo de calidad del aire, que dicho claramente, el monitoreo refleja un montón de cosas y nos demanda mucha actividad de control, de regulación, de disminución, etcétera, etcétera. Y cosa menor, pues no es tampoco la verificación vehicular. Hoy por hoy, tanto los inventarios de emisiones de contaminantes criterio como los de gases de efecto invernadero, pues nos arrojan claramente con una buena metodología que el sector transporte en general es responsable por lo menos del 50% de la contaminación. Entonces ahí hay un área muy crítica donde un programa de este tipo, que puede tener beneficios entre un 20-30%, dependiendo de los contaminantes, se vuelve muy necesario, indispensable para atacar los problemas de contaminación. Entonces, esta parte, por un lado, es como compleja. Por un lado, tenemos control o regulación de las actividades productivas de transformación, pero por otro lado, esta área del gobierno, la parte ambiental, no necesariamente tiene todo el control de todos los demás sectores. Por ejemplo, el de verificación vehicular, donde las autorizaciones y donde la inspección y vigilancia pues no se han aterrizado en esta subsecretaría. Adelante tenemos un dato ahí muy conservador, tenemos ahí nuestra suspicacia, pero esto podría ser un área de oportunidad también para las algunos algunos directorios de industria maquiladora, el mismo de NUE a nivel nacional, nos habla de un universo de actividades productivas muy amplio, y nosotros volteando a ver nuestros expedientes y nuestras récords de autorizaciones y seguimiento y permanencia de empresas, pues nos encontramos con que más o menos tenemos un universo regular, diríamos, entre los que llegan y se van, de unas 1,200, puede subir a 1,400, 1,500 empresas, bajan unas, se van otras, pero creemos que no estamos atendiendo todo el universo de actividades productivas. Aún con esto y con algunas mediciones como de monitoreo de calidad del aire, nos damos cuenta que la cuestión del impacto que tienen las actividades nos está ganando en la regulación preventiva y también nos está ganando en el control y la disminución. Aquí están los números preliminares. Adelante, por favor. Y bueno, aquí sería como la parte toral que sí nos interesa, o nos interesaría incluso discutirlo más ampliamente como área de oportunidad. Si ustedes visualizan, en este periodo de gobierno iniciamos con una deuda pública ya de estudios por resolver, pero esto no era un corte y tirarlos y empezar de nuevo. Tuvimos que asumir que son estudios pendientes de resolver y hay una dinámica de ingreso, de trabajo y de resolver, etcétera, etcétera. Pero ustedes se podrán dar cuenta aquí, y aquí no era el tema meramente de hoy, la cuestión de la pandemia, pero ustedes podrán ver que entre marzo y abril fue muy evidente el paro en actividades productivas y por consecuencia la disminución del ingreso de trámites. Esto, por un lado, nos dio tiempo de reflexionar, de replantearnos, y bueno, ya estamos otra vez en la misma dinámica de trabajo prácticamente con la que iniciamos el año, pero ya nos replanteamos un poquito el cómo abordar. Aunque lo habíamos visto durante enero y febrero, ¿qué hacer? Empezamos a buscar alternativas, ¿qué hacer para atender la cuestión de los trámites? La verdad es que la pandemia
nos dio más tiempo, no para dejar de evaluar, sino para rediseñar las cosas, ¿no? Y aquí pueden ver las gráficas de cómo se ha ido comportando esta situación. Y bueno, la tendencia es que esto va a subir un poquito más y al final del año disminuye un poco, y esa es como la tendencia general durante el año. Así vamos en este periodo de los casi 9 meses que habló el subsecretario. Quiero resaltar una cosa. Si ustedes ven, hay una parte de escritos que realmente es un gran distractor de nuestras actividades. Estos escritos mínimamente tuvieron un antecedente de una llamada telefónica o de una visita de un gestor, una empresa, un interesado a las oficinas. Tuvieron que haber llegado a ventanilla, le tuvieron que hablar a un técnico especializado para que les aclarara, y luego se fueron a hacer escrito para preguntarnos formalmente qué hago, por qué lo hago, para qué no lo hago, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una cantidad exorbitante, y en el pensamiento técnico nosotros visualizamos que los escritos no deberían tener razón de ser en esta materia. Es decir, deberíamos estar viendo proyectos para evaluación de cualquier tipo, informes preventivos, estudios de impacto, estudios de riesgo, las autorizaciones de prestadores de servicio, las opiniones técnicas que nos manda Semarnat, etcétera, etcétera. Y entonces, esta cantidad de escritos, aunado a lo que ya comenté previamente, que hay quienes lo reciben, lo llevan, lo evalúan, le sacan copia, lo tienen que notificar, llega el promovente, no llega, se olvidó, se acumulan, se vuelve una tarea titánica que distrae mucho tiempo a la parte sustantiva que debemos atender. No es pretexto, pero si pudiéramos eliminar solamente los escritos, fácilmente podemos estar hablando de un cuarto de tiempo del trabajo de los técnicos en evaluación. Adelante, por favor. Y en consecuencia viene una parte también que ahorita ya tenemos desagregada, que como les comentaba al principio, esta cuestión de que lleguen bien, que entren bien los trámites por ventanilla, que nuestra gente se dedique realmente a la evaluación, y aparte lo que queremos es que no se encarguen ni en ventanilla, ni los técnicos, ni el IBM a hacer todo este trabajo de copiado, escaneo, despacho, notificación, ir y venir, sino que estemos desagregando los trabajos y tengamos un área solamente encargada de esto, como una oficialidad de partes, donde haya un encargado y responsable en este esquema de monitoreo y de verificación y de reporte, ¿no? Y aquí pueden ver más o menos cómo nos ha ido, pero lo interesante, tenemos ahí una numerología donde en cuestión de que los que se despachan ya para entregar nunca alcanza el 100%. Algo se queda pasando entre los teléfonos, los correos o estos contactos persona a persona, que en muchos proyectos no pasan a recoger su resolución. A veces muy tarde, hay que reconocer. Adelante, por favor. Perdón, yo estaba viendo, esto nada más para precisar, esto, un poquito de reflexión y replanteamiento nos ha llevado ya a reducir más o menos un 20-25% del rezago, pero no estamos al día, no tenemos todavía un buen mecanismo de flujo, y bueno, por eso vamos a ver este proceso, el que están viendo, que tiene que ver con cuál ha sido el camino que llevamos a cabo y que en algún momento dado entorpece la gestión. Por un lado, en muchos de los casos, la revisión básica de los trámites se hace en ventanilla cuando no debería, se hace en ventanilla por los técnicos especializados cuando no debería hacerse. Y entonces, lo que estamos tratando de cuidar, ahorita lo explico más adelante, es que hay mucho mensajero entre ventanilla, entre el técnico, que el técnico regrese, que el técnico dé instrucciones,
que el promovente se vaya con una idea, cuando ingresa el trámite regresa otra cosa, no permite terminar de avanzar. Y entonces este flujo lo hemos estado replanteándoles. Para no entrar a muchos detalles, me paso a la siguiente presentación para comentarles que lo que estamos planteando es que en una primera fase quede claramente especificado que el trámite debe ingresar completo, debe ser bien recibido y debe ser suficiente para que pase a las áreas técnicas. Las áreas técnicas estamos cuidando que se dediquen solamente a evaluar la calidad de la información, a evaluar el contenido, la calidad técnica del documento, que hagan el análisis de validación jurídica y que con la evaluación técnica el documento pase a firma sin problema, porque en muchos de los casos, desde que se está firmando un documento, alcanzamos a ver que puede haber inconsistencias y tenemos que regresarlo otra vez a la recicladora. Al final de cuentas, lo que queremos es que una vez documentos firmados y resueltos, entonces haya un área que se encargue de hacer este trabajo de notificación, lo que le estamos llamando como oficialía de partes, para que al final pueda ponerse la información primero a disposición del promovente como un trámite terminado, y otro, lo que nos exige la ley, de ponerlo a disposición pública vía transparencia. En esta parte de resoluciones, para nosotros es clave, porque entonces este trabajo inicial y este trabajo final, al final de cuentas, lo han estado haciendo o lo estaban haciendo los técnicos especializados. Entonces, hay días en que se llevaban o se llevaban solamente contestando el teléfono, atendiendo a la gente en ventanilla, ir y venir y no avanzar prácticamente nada. Y eso nos mata días, tiempo, horas, hombres, es clave y nos ha pegado fuertísimo. Ya estamos en este esquema de cambio, ¿no? Adelante. De tal manera que lo que estamos visualizando es que en vez de que sea una línea total, la parte más crítica, y entonces estamos reorientando en un primer aspecto al personal, estamos designando más personal a la atención de los trámites, estamos mejorando el procedimiento, estamos incluyendo ahora la creación de indicadores para no estar a ciegas y estar haciendo este seguimiento que mencionaba hace un rato. Para esto también hay que reconocer que los instrumentos con los que tenemos no son suficientes, no son los mejores, no son los más eficientes. Y bueno, estamos pensando también en que todo el procedimiento, incluso de todos los trámites, vaya más dinámicamente en línea a través de algún software, un mecanismo concreto, hábil, ágil, que puede, y claro para la comunidad promotora de proyectos, y que entonces también nosotros nos dediquemos un poquito, y por eso decía que qué bueno que está la mía aquí con esta disponibilidad, porque también, si ustedes recuerdan, por lo menos para los que están aquí en la región, no ha habido mucha modificación y actualización de nuestra normatividad. Requerimos actualizarnos, requerimos ser más proactivos, requerimos facilitar más las cosas, pero requerimos seguir cumpliendo, requerimos verificar el cumplimiento, requerimos que el ambiente y la salud de la sociedad no esté deteriorándose porque no estamos haciendo bien las cosas. Al fin de cuentas, si nos volteamos a ver en un espejo, podríamos decir que la misma autoridad, al no ser totalmente eficiente, está promoviendo también este deterioro del ambiente allá afuera. Adelante. Y me parece que hasta aquí se los dejamos. Ese es el planteamiento con dos panoramas. ¿Cómo está nuestro diagnóstico? ¿Cómo iniciamos la administración? Y luego, ¿qué estamos haciendo? Ahora sí que a las carreras, porque una vez que se definió que la administración es de 2 años, esto está apretando más el cincho y pues tenemos que correr más rápido. Les agradecemos mucho esta idea, esta
iniciativa de platicar el tema. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Vamos a ver qué podemos concretar en el corto plazo. Gracias por su atención.